¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Hermanos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Como siempre, dando gracias a Dios por encontrarnos en este lugar, con este privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Siempre las recomendaciones de siempre las hacemos de los links, como compartimos los enlaces con ustedes en la pantalla al pie de la misma, donde puede ver la página web y nuestro canal de YouTube, donde usted puede encontrar esta programación las 24 horas en este canal Olam 7, que rogamos al Eterno, al Dios Todopoderoso, que pueda seguir siendo de mucha bendición para muchas personas que aún no conocen el verdadero Evangelio, el Evangelio eterno, ese que nos manda Dios a predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ese Evangelio eterno que manda a todos los seres humanos a que se arrepientan, a que se conviertan, a que dejen las cosas del mundo y que abracen el Evangelio, que acepten a Jesucristo y que también se conviertan en un discípulo más para expandir este Evangelio a todas aquellas naciones, a todas aquellas personas que aún están en tinieblas, que no han recibido a Jesús como su único personal Salvador en su corazón y que todavía tienen tiempo. La puerta de la gracia sigue abierta para todos, está disponible para que podamos entrar a ese lugar donde Él quiere, donde Jesús quiere que podamos estar, y que al final, cuando se dé el fin de todas las cosas, que nuestro nombre permanezca firme, permanezca ya sellado, grabado, tallado con letras de oro en los libros de la vida en el reino de los cielos. Confiamos en Dios que podemos tener ese privilegio de poder estar allá juntamente con todos los redimidos. Vamos a orar para que Dios bendiga el estudio de esta oportunidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de comunicarnos con tu trono de gracia. Gracias, Señor, porque hasta este momento nos has ayudado. Te rogamos una bendición especial por aquellas personas que están viendo este programa y que puedan ellas, a través de la obra del Santo Espíritu de Dios, ser bendecidas, que la semilla de la verdad pueda ser sembrada en las mentes y en los corazones de esas personas, que puedan germinar y que pueda dar frutos para honra y gloria tuya. Inspíranos a través del Santo Consolador para que podamos escuchar tu voz. Pedimos y agradecemos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos felices, contentos, dispuestos siempre a poder estudiar con ustedes la Biblia, ese libro de libros que nos inspira, que nos motiva, que transforma vidas y que todos los días necesitamos beber de esta agua sin límite en cuanto a información especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es la forma como Él nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a basarnos en esta oportunidad hablando o haciendo una exhortación a la juventud. Cuando digo juventud, sé que en el espíritu todos somos jóvenes, pero físicamente a los adolescentes, a los muchachos, a los que recién están saliendo de esa etapa de la vida, como Dios les tiene también un mensaje, está contando con ustedes y espera el servicio de cada uno para honrar y glorificar su nombre, y que muchas personas puedan conocer el mensaje a través de la obra de cada uno de estos jóvenes. Y vamos a empezar con un versículo, vamos a leer una cita de la Biblia, nos vamos a enfocar ahí para ir desglosando el tema de esta ocasión. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y vamos a ir poco a poco desglosando lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el versículo 11 hasta el versículo 16.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Dice, esto manda y enseña. Mire que aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un joven que había sido creado con Loida, con Eunice. Él había sido instruido a través de estas mujeres de Dios en el servicio cristiano, en las enseñanzas de la Biblia. Y Timoteo, a pesar de su juventud, Pablo no lo desechó. Él no se descartó por el hecho de que no era una persona mayor, no era una persona con experiencia. Pablo tampoco lo rechazó, no lo hizo a un lado o no contó con él para el trabajo misionero. Sin embargo, él se tomó el tiempo de escribir 2 cartas a Timoteo. No solamente una, 2 cartas. Y le dice Pablo a Timoteo en el versículo 11, esto mándales. O sea, le está dando, desde ya Pablo le está dando autoridad a Timoteo. Le dice, manda y enseña, lo pone como, lo pone para poder tener autoridad espiritual y también lo pone como maestro, enséñale, le dice que enseña a los demás. Qué interesante esto porque de repente en muchas organizaciones, ya sea sociales, políticas, religiosas, se descarta mucho a la juventud porque no tienen mayor experiencia y que necesitan colocar en los cargos a gente mayor. Bueno, pero aquí Pablo está hablando a Timoteo, le dice, manda y enseña. Ahora dice el versículo 12. Interesante lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, ninguno téngales en poco tu juventud. O sea, está resaltando ahí Pablo el hecho de que Timoteo era joven. Era de los más jóvenes que tenía él como discípulos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en que en palabra. O sea, aquí dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, ninguna persona, eh, ningún hermano de la congregación, o bien sea que no sea, valga el juego de palabras, bien sea que no sea parte del pueblo de la iglesia de Dios, que no tenga en poco tu juventud. No es posible que mantenga en poco tu juventud. Eres importante para Dios. Dios cuenta contigo. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Lo que le está diciendo Pablo ahí es en la forma como él se expresa, en las cosas que dice, en el momento que lo dice, de la forma que lo dice, utilizando palabras precisas para una conversación, para poder lucidar algún tema. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Quiere decir que sí importa, sí es válido, es esencial que un cristiano maneje un buen vocabulario. Es esencial que y particularmente aquí el mensaje de los jóvenes, pero está claro que esto nos sirve a todos, es para todos, son cartas universales. Vemos cómo esta recomendación que Pablo está haciendo aquí a Timoteo es que sea ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, cuidar lo que nosotros decimos. Si en realidad hoy en día muchas personas, yo diría que la gran mayoría, una buena mayoría, está hablando primero y después pensando lo que está diciendo. Eso es lo que está pasando.
con muchos jóvenes, tristemente. O sea, luego después vienen los problemas, dice una palabra, dice una expresión, ofenden a la persona, y luego después tratan de remediar el asunto, ¿sí? Tratan de remediar con, eh, con formas de enmendar el error, el daño que se hizo, pero hay que tener sumo cuidado. La Biblia nos exhorta, dice que sea un ejemplo, dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, le dice, ten cuidado con lo que dices. ¿Por qué? Porque la forma como un cristiano habla dice mucho o poco de la vida espiritual de esta persona. ¿Sí? Eso es así. Y luego le dice, conducta, aparte de palabra, conducta. O sea, esto va concatenado, está estrechamente relacionado la palabra y la conducta. ¿Por qué? Porque se da mucho el hecho que eventualmente un joven o un hermano, aunque no sea tan joven, sale de la iglesia, hacen un culto y llega a la casa, llega o a cualquier circunstancia, ya sea social, ya en cualquier ambiente social, político, eh, familiar. Entonces utilizan palabras a veces groseras, utilizan conductas inapropiadas. Y eso lo que hace es que mancha la imagen de la persona. Lo que hace es que daña la imagen de cristiano que tiene esa persona. Y luego después, esa persona por no cuidar eso, entonces el nombre de esa persona empieza a andar de boca en boca de la gente. Ese es el problema. Y luego eso pasa mayormente inclusive también dentro de la iglesia. Se da eso, de las iglesias, donde hay faltas en cuanto a la expresión, faltas en cuanto a la conducta. Y eso repercute negativamente en la vida espiritual. Terriblemente. Luego sigue diciendo, amor. El amor es la palabra de 4 letras que encierra un significado más grande, a mi ver, a mi juicio. El amor es ese amor ágape con el cual Dios ha hecho entrega de su vida, en el caso de Cristo Jesús, para el rescate de la humanidad. Ese amor que nosotros debemos de reflejar es el mismo amor de Cristo Jesús que se entrega por otra persona, que hace una vida de servicio, que hace una vida de negarse a sí mismo a la persona, de negarse al yo y entregar sus dones, sus dotes al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Eso es lo que podemos entender aquí. Con lo que dice, ese ejemplo a los creyentes en palabra. En conducta, en amor. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Cristo está relacionando estrechamente la obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Con el, con el hecho de un amor puro, sincero. O sea, se prueba, se refleja allí en la obediencia a los mandamientos de Dios. El amor que nosotros le profesamos a Cristo. Porque imagínense que se pueda dar el caso que un hijo le diga a su mamá, a su papá, mami, te amamos, te queremos, pero cuando la mamá está atareada en la casa o necesita hacer alguna diligencia o cualquier otra labor, entonces vienen los hijos y
no tratan de involucrarse, de ayudarle a la mamá en los quehaceres de la casa, en los quehaceres domésticos. No le ayuda. Y empieza a dar vueltas, coloca en un lado, va por aquí, va por allá. Pero cuando la mamá termina de hacer eso, entonces ya se le acercan viendo que ya terminó. Entonces el amor, el verdadero amor, más que las palabras, que son importantes, claro, pero más que las palabras, lo que ocupa más son las acciones. Eso es lo que más se ocupa, las acciones de la persona. Porque palabras, cualquiera puede decir esto, lo otro, yo aquí, yo allá, pero en los hechos, en la vida real se comprueba en realidad si el amor es genuino o si solamente el amor es condicional, nada más, por conveniencia. Eso pasa mucho también, por conveniencia. Y luego después el apóstol dice, amor. Luego dice, espíritu. ¿Con qué espíritu nosotros podemos vivir, trabajar, disfrutar? ¿Qué tipo de espíritu? Ahí no está hablando del espíritu que un alma es una cosa intangible que sale de la persona cuando muere. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que nosotros somos un alma viviente. Usted y yo somos un alma viviente. Cada uno independiente es un alma que se compone de dos elementos: el cuerpo y el soplo de vida, el espíritu que Dios lo da. ¿Cuándo lo da? Se fusionan y hacen un alma viviente. Pero cuando la persona hace a la inversa, cuando fallece, se separa el cuerpo y el espíritu y deja de ser un alma. El espíritu solo es el soplo de vida, regresa a Dios. Pero no es consciente, no habla nada, solo es un soplo de vida. Entonces, por eso es que está diciendo que seamos ejemplos, le dice, sé ejemplo en todo, en espíritu, en palabra, en conducta, en espíritu. Tener un espíritu joven, un espíritu proactivo, colaborador, bondadoso, un espíritu optimista. Ese es el espíritu que debe de reinar en un cristiano. En un cristiano que en realidad está confiando plenamente en que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. El poder para hacer que Dios lo transforme, le quite, le haga a un lado los malos hábitos. Eso es, ese es el asunto de ser un ejemplo, los creyentes, en palabra, en conducta y en amor. Dice espíritu. El espíritu, yo creo que el apóstol Pablo declara en las cartas a los Corintios, en cuanto al capítulo del amor, que y a los frutos del espíritu, que uno de los frutos es el gozo. O sea, no puede existir amargura. O sea, es imposible que haya amargura entre que no haya amargura en una persona que ha sido restaurada, que ha sido salvada por Cristo. No existe. O sea, el resultado de esa vivencia, el resultado de todo eso lo que hace es que la persona tendría que experimentar un gozo.
¿Por qué? ¿Y gozo por qué? Dirá alguien. ¿Por qué para experimentar gozo? Bueno, porque cuando esa persona se encuentra con Jesús y hace ese experimento, esa vivencia especial diaria, todos los días, el resultado es que Cristo viene y empieza a llenar todo eso, llena ese vacío. Y ya no hay más lamento. En absoluto, Dios viene y restaura por completo a una persona. Entonces, no es posible. Es totalmente incomprensible que una persona diga, bueno, yo ya me bauticé, yo ya estoy sanado, yo ya estoy restaurado, pero si todos los días está dando a la demás gente una cara amargada, una cara larga, seria, agria, de todas formas. Y dice que es salvado, que sus pecados son lavados en la sangre de Jesús. Pero una persona que es lavada en la sangre de Cristo no puede estar con un carácter volado, de que explota, que es dinamita. No, no puede ser. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Está de buen ánimo, dice Pablo, el espíritu de la persona. Repito, no es el alma intangible. Eso no existe, bíblicamente no existe. Eso es lo que está hablando Pablo acá, de pureza. La pureza. El espíritu es eso que nos impulsa, con el que deberíamos de estar levantándonos todas las madrugadas, dándole gracias a Dios. Doblar rodilla, orar, entregarle a Él nuestras necesidades, nuestras peticiones, que Él en su momento las va a suplir. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero hermanos y amigos que están escuchando este programa, necesitamos confiar más en Él. Necesitamos entregarle las cargas a Él. Necesitamos saber que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Él no son los nuestros. Es cierto que hay problemas fuertes eventualmente que puedan suceder en la vida de una persona y que le impiden estar todo el tiempo sonriente. Si se sienten cansados, si ya se sienten que no tienen más fuerza, pues utilice una de las mejores armas que tiene el cristiano. ¿Sabe cuál es? El canto. Empezar a cantar cuando estés cansado y abatido. Dilo a Cristo, dice el himno. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo, miren, no estéis afanados, ustedes están cargados, vengan a mí, tráiganme esas cargas. Yo los voy a hacer descansar a ustedes. Recuerden que Él dijo que Él vino a dar vida y para darla en abundancia. Eso es lo que dijo. Vida en abundancia. Vida en abundancia. Qué bueno es que todavía hoy tenemos esa oportunidad de entrar al reino de los cielos, al santuario celestial a través de la oración. Los ángeles están prestos para escuchar las peticiones de los hijos de Dios. Pues una petición sana para los jóvenes podría ser sabiduría. Que Dios les ayude a conservar buenos hábitos para la salud. Dice el versículo 12, conducta, amor, espíritu, fe. La fe. Viene otro elemento acá esencial. La fe. ¿Qué dijo Jesús en relación a la fe? Dijo que si vosotros, dijo, tuvierais fe como un granito de mostaza, en ese tiempo el granito era lo más pequeño que había. Súper chiquito, es así, el granito de la mostaza. Pues con eso lo comparó Jesús, con un grano de mostaza.
Así es. Ahora, espíritu, yo digo siempre con este tema, yo no entiendo una persona que dice que es cristiana, que es salva por la sangre de Jesús y solo se mantiene amargada. No es posible. O que llega a la iglesia. Estoy hablando en este caso ya de gente que son miembros de la iglesia, pero llega a la iglesia y solo con una cara larga, seria, contesta de mala gana, eso no le ayuda. No le ayuda. ¿Qué más? Aparte del espíritu, la fe. ¿Qué sería de muchos de nosotros si no hubiéramos abrazado los pies de Jesús y por fe aferrarnos a la obra que Él está haciendo en el santuario celestial? ¿Qué está haciendo en el santuario celestial? Bueno, está intercediendo, está sirviendo como abogado ahorita por todos nosotros. Eso es lo que está haciendo. Abogado. Nos está defendiendo. Eso es lo que está haciendo Cristo ahorita. Y la mayor parte de la gente no lo sabe. Solo sabe que murió, que regresó al cielo y que está preparando moradas para nosotros. Esto es lo que está haciendo supuestamente, para ellos. Pero sabemos de que no solamente eso va mucho más allá. Ser un abogado, ser un intercesor, un intermediario entre el Padre y nosotros. Eso es lo que hace. Es eso mismo lo que hace. Aparte de eso, la fe y la pureza. La fe yo sé que cuesta mucho desarrollarla, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Creo que tenemos muchas cosas todavía por mejorar. Tenemos muchos retos por delante, todos. Muchas dificultades, muchas luchas, muchos desafíos que tenemos todavía y el tiempo que nos queda es corto. Por eso tenemos que atesorar estas palabras de Pablo. Sé ejemplo los creyentes en palabra, en conducta. La fe y la pureza. ¿Qué podemos decir de la pureza? Bueno, Jesús dijo algo bien interesante cuando menciona él en el Nuevo Testamento. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús está hablando claro ahí. Él no está diciendo bienaventurados los que no cometen las acciones. No. Bienaventurados los que hacen. El asunto aquí es, lo que está diciendo él es que si nosotros obedeciéramos, si escucháramos, si pusiéramos atención, eso es lo que pasa. Y cuando no ponemos atención, estamos distraídos o hacemos lo que mejor nos plazca, entonces tienen repercusiones para nuestras vidas. O sea, que mantengan, dice Pablo aquí, y esto va mayormente, repito, para los jóvenes, mantengan la fe, mantengan la pureza. Y la pureza es en todos los sentidos, la parte exterior, pero principalmente el corazón. De eso es lo que está hablando ahí. Está hablando de el corazón. Para que Dios nos cambie este corazón de piedra, nos dé un corazón de carne. Eso es lo que se requiere. Entre tanto que voy, le dice Pablo. Entre tanto que voy, en el versículo 13. Entre tanto que voy, ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? Ocúpate, ¿qué?
en la lectura. Amigos, hoy en día la lectura es algo que ha pasado mucho de moda, ya casi no se lee. Y eso tristemente repercute no solamente en la iglesia, sino que también en la sociedad. En la iglesia porque la gente entonces, como no le gusta leer, no lee la Biblia. No lee el espíritu de profecía. Y ya con eso la persona está totalmente extraviada. ¿Sí? La lectura es tan importante porque si nosotros nos mantenemos instruyéndonos, tomando conocimiento, lo que va a pasar es que corremos el riesgo nosotros de estar con una mente vacía y acostumbrándonos a que nosotros tengamos que hacer lo que nos dicen, porque como no leímos, no nos gustó leer, a otros sí les gustó leer, entonces nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo. Pero cuando uno lee suficiente, la mente se abre, la mente se instruye, adquiere conocimiento. Y el principal conocimiento para nosotros los que creemos en Jesús no está basado en otro libro. En primer lugar, no puede estar ningún otro libro que no sea la Biblia. Esa es la norma de juicio para nosotros, la Biblia. Sigue diciéndole, entre tanto que voy, le dice, ocúpate en la lectura. Ya Pablo lo que estaba haciendo ahí era despidiéndose. Porque le dijo, en tanto que voy, en tanto que yo ya me voy despidiendo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? La exhortación, dice, y la enseñanza. ¿Enseñanza en qué sentido? Bueno, el mismo contexto es el contexto espiritual. Aquí no estamos hablando de asuntos materiales del mundo. No, yo no digo que también no se puede negociar, claro que se puede. Pero lo primero es lo primero. Por eso dice, la exhortación y la enseñanza. En cuanto a la enseñanza, que la gente no se le vaya a subir el ego. Mucho. Eso es lo que está diciendo acá. Se le va a subir el ego. Ahora, dice el versículo 14. Veamos lo que dice el versículo 14. Siempre el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Miren lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Le dice, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado ¿mediante qué? Mediante profecía. No fue por cualquier medio, fue mediante la profecía que se le dio a Timoteo para poder honrar y glorificar el nombre de Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Eso es lo que está diciendo aquí el capítulo 4, versículo 14 de la primera carta a Timoteo. No descuides el don que hay en ti. O sea, si alguien tiene un don, pues practíquelo. Porque si no, se queda encerrado el don y vamos a hacer como los talentos, la palabra de los talentos. Que a uno les dio, dice Jesús, les dio 5, a otro les dio 2 y a otro les dio 1. Y al final el 1, los otros lo duplicaron, pero el 1. Dice, no lo voy a sacar de aquí porque yo te conozco a ti lo que eres celoso. Y yo no quise perderlo, este talento. De acuerdo a la parábola, no lo quise sacar de aquí para que no se me perdiera. Cristo no quiere eso. Yo les pregunto a los jóvenes hoy en día, ¿tienen talento? ¿Sienten que tienen talento para cantar? Háganlo.
Que si sienten que tienen talento para predicar en la iglesia, háganlo. O que si lo tienen para otra actividad, háganlo. De trabajo, de negocio, háganlo. No descuides el don que hay en ti. Hay muchos dones que están dormidos muchas veces en las iglesias. Eso es lo que pasa, están dormidos totalmente. Y no hay una preocupación porque para poder sacar adelante los dones. En la iglesia se necesita mucho. Hay dones que alguien puede tener un don para dar estudios bíblicos, para hacer visitaciones. Tiene ese don, tiene carisma. ¿Sí? Otro puede ser también el canto, claro que sí, es una forma de alabar a Dios, una forma de predicar a través del canto. El canto es un arma poderosa. A veces nosotros no utilizamos mucho el canto. Lo dejamos a un lado, decimos, vamos a cantar por mientras. No, la música tiene que ser sacrosanta, santa y dedicarle un tiempo especial. Eso es lo que pasa con el caso de los dones, de los talentos. ¿Qué más dice aquí el apóstol Pablo en la carta de Timoteo? Versículo 15. En todo el listado que le dio Pablo a Timoteo, al final está diciendo, ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? Le dijo Pablo que se mantuviera a Timoteo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo? Mírales. Ocúpate de todas estas cosas que yo te estoy listando acá. Lo que más creas convenientes, pedirle a Dios, colocarlo en oración, colocarlo en el altar de tu casa. Trae esas peticiones a la iglesia. Permanece orando constantemente. No desmayes en la oración. Eso es lo que está diciendo ahí. Ocúpate de estas cosas. Sigue adelante a pesar de. Permanece en ellas. Que las observe, que las guarde, que las atesore en el corazón. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Lo que está queriendo decir es, mantente conectado o conectada con toda esta información que se te ha dado. Con toda esta motivación. Para que puedas salir adelante. Entonces, vemos cómo acá Pablo está dando muchos consejos, muchas recomendaciones que hoy en día nosotros como adultos estamos en el deber de considerar, de motivar, de impulsar el servicio de los jóvenes en la iglesia. Es importante. Vemos cómo nosotros somos realmente cuando nos colocamos delante de la presencia de Dios. Hacer cualquier cosa, orar, solamente meditar. Nos sentimos totalmente indignados. Y siento que Dios está dando oportunidades y abre sus brazos para que muchos jóvenes lleguen a la iglesia, que muchos jóvenes prediquen, que muchos jóvenes estén permanentemente activos en todas las tareas. Hay tantas actividades en la iglesia. Y es impresionante, es agradable ver aquel grupo de jóvenes activos que participan en plataformas, que hacen una y otra actividad, que dan estudios bíblicos. No tenemos idea nosotros de las cosas que Dios puede llegar a hacer a través de muchos de los jóvenes de hoy en día. Pero también Satanás se ha dedicado a destruir los hogares, a desestabilizarlos. ¿Por qué? Porque él sabe, perfectamente sabe, que tiene poco tiempo y de la forma como él puede
estropear el mundo es a través de los niños, de los jóvenes, creando contiendas, disputas con los padres, exigencias más de lo normal. Y eso hace que se mantenga todo el tiempo esa rencilla, esa pequeña diferencia. El Espíritu de Dios no está trabajando ahí. No está trabajando el Espíritu Santo. Hay que permitirle, recuerden que Cristo dice en Apocalipsis 3, que Él lo que está haciendo ahorita, o en el lugar donde está ahorita, es que está tocando la puerta. Él no entra así nomás, no, tenemos que permitirle nosotros entrar. Dejarlo que transforme este corazón. Que sea colocado uno de piedra. Esto es lo que Dios quiere. Ya sea joven o adulto. Perfectamente. Pueden todos colocarse en las manos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 16. Le dice Pablo a Timoteo. Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué de ti mismo le dijo Pablo a Timoteo? Bueno, le dijo de ti mismo, pues porque a nosotros nos pasa eso como seres humanos, que cuando tenemos un logro, vamos escalando, como seres humanos empezamos luego a ver de menos a la gente. Y dentro de la iglesia eso es criminal, porque eso denota soberbia, prepotencia. Y Cristo no tenía nada de eso. Y Él dice que permanentemente tenemos que estar pidiendo perdón por los errores nuestros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Será que es importante la doctrina de acuerdo a lo que estamos leyendo acá? Creo que sí. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que, miren, es cierto que nosotros tenemos que tener una experiencia con Jesús, una vivencia, sí. Una relación estrecha, sí. Pero la doctrina es importante. Doctrina quiere decir enseñanza. Algunos dicen que eso es asunto de los mandamientos, que esas doctrinas que son falsas. Bueno, aquí dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Hay que persistir. No hay que dejar las cosas. A veces los jóvenes, eh, eh, incluye a todos, cometen el error de que comienzan a hacer algo y luego a los pocos días bajaron los brazos o fueron como una llamarada de tus a la iglesia y los sábados están yendo permanentemente a los cultos y participan y en poco tiempo se esfumó. ¿Qué pasó con esa joven? ¿Qué pasó con ese joven? ¿Para dónde fueron? Ya no están en la iglesia. Y Satanás se alegra, él hace fiesta cuando tiene a un joven fuera de la iglesia. Se alegra, se deleita en hacer el mal. Él, de su parte, él quisiera tener suficiente poder para romper la armonía de todas las familias en el mundo. Cuando eso suceda, él va a tener el mundo en sus manos.
va a estar en un completo caos. Porque todas las familias van a estar jalando agua para su molino, cada quien por su lado. Y pugnas, peleando. Eso es lo que van a estar haciendo. Entonces en la Biblia claramente encontramos que Timoteo, a pesar de su juventud, Pablo no lo desechó. Le hizo algunas recomendaciones para que las cumpliera, las hiciera. Interesantes, importantes. Y dice aquí el versículo 6 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí está hablando claramente el asunto, Pablo, de la doctrina. Es importantísima la doctrina. El mismo Cristo le dijo a la mujer samaritana de que él requería adoradores, sí, adoradores, pero ¿cómo adoradores? ¿Adoradores en qué? En espíritu y en verdad. Sí, el espíritu es importante. Es parte de los frutos del espíritu, del Espíritu Santo, el buen ánimo. Pero también va acompañado de doctrina, porque si bien es cierto que vamos a hablar de Jesús, porque Jesús es el centro de la profecía, Jesús es el centro de la Biblia, pero Jesús nos llama a nosotros también a que recordemos, a que ilustremos, a que podamos vivir también junto con la vida de Él, reclamar esa justicia perfecta de Cristo en su ministerio aquí en la tierra. Eso es lo que pasa. Versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Desecha, dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Quiere Cristo que nosotros tengamos misericordia? ¿Que tengamos piedad de los demás, de nuestro prójimo? Sí. Ejercítate en la piedad, o sea, practícala más seguido la piedad. Eso es lo que está diciendo aquí. Luego dice el versículo 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice aquí que no está diciendo el apóstol Pablo de que el ejercicio corporal es pecado, que es malo, no. El asunto es que si se concentra solamente en eso la persona y desecha hacia un lado lo demás, entonces entramos en un problema y para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, o sea, mostrar el amor al prójimo, tener misericordia, claro que para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué? Porque dijo Cristo, bienaventurados los que den consolación, porque ellos van a recibir la misericordia divina. Siempre nos manda Cristo a que nosotros tengamos en realidad un buen trato con nuestros semejantes. Y Él cuando vino a la tierra dice, yo vengo acá a librar a los que están cautivos. Yo vengo a librarlos, a sanar a los enfermos, a confortar a las familias que estaban espiritualmente muertas. A eso es lo que vino Jesús. A eso vino. Por eso es que nosotros vemos
cómo Él confronta, e incluso tenemos el ejemplo vivo de Jesús, que Él estando en su ministerio les dijo, miren, dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, debido a la inocencia. Cristo no lo rechazó. Así que nosotros a veces fallamos cuando se dice, van a colocar a tal hermano siendo un jovencito en tal puesto. No lo podemos colocar porque es muy joven. Esto todavía le falta un poco más de experiencia. Bueno, Jesús tiene muchas experiencias ahí en la Biblia. Dios tiene muchos ejemplos donde Dios utilizó gente joven. Ahí está el rey Josías, que fue colocado en el reinado a los 8 años de edad, reinando sobre una nación. 8 años. Fue temeroso de Dios. Ahí vemos también el caso de David. Cómo David fue colocado como el principal, como el primogénito por la familia y también como rey al final de todo Israel. Es impresionante. Cómo Dios puede capacitar a los que llama. Y Él no ve como nosotros vemos. Él ve como la persona puede llegar a ser en un futuro. Así que, jóvenes, ánimo. Tenemos que seguir adelante. Dios nos ama. Dios nos ha llamado a cumplir una misión y esperamos que para honra y gloria suya, todos nos aboquemos a trabajar en la viña del Señor. Que sigamos adelante porque nuestro galardón se acerca muy pronto. El Rey viene en la nube de los cielos. Que el Señor les bendiga.